conflicto nacional. Es un conflicto de territorio disputado por dos estados que han evolucionado en el tiempo, ¿ok? Y es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿ok? Como les decía al principio, aquí ven algunas de las noticias, también espero que tomen nota de las fuentes que estoy usando. Voy a hacer referencia a algunos de los libros que sugiero como base para entender el Cáucaso en general y el conflicto de Nagorno-Karabaj en particular, pero aquí vemos, ¿no? Por el lado izquierdo vemos a personas armenias, del otro lado personas en Nagorno-Karabaj que sufren el conflicto, ¿ok? Aquí vemos que también es un conflicto de impacto regional. La nota del lado izquierdo, como ustedes pueden ver, nos habla de que a veces los conflictos no solo se resuelven en el territorio disputado, sino también impactan a países circundantes. En ese caso, en Georgia, un país vecino, un país que está intervenido por Rusia desde el 2008, en una guerra, la guerra de Osetia, del 2008 en adelante, Rusia es una potencia ocupante en Georgia, técnicamente para el derecho internacional, pero en Georgia hay población armenia y población azerbaiyana, trabajadores, estudiantes, etcétera, y eso también ha Manuel, perdón, repercutido en las la dinámicas interrupción. internas. Sí, diga. Un segundo. Hay gente que quiere entrar a la sala. Yo te puse como anfitrión a vos porque no podemos ser los anfitriones. Pero no me sale a mí. Pues, en la computadora, si puedes aceptar. Ah, no, listo, está bien. Ahí. Usted puede, ¿no? No, listo, sí, ahí puede. Ahí se hizo anfitrión. Ahí me hizo Mejor. anfitrión. Súper. Bueno, como bueno, decía que este es un conflicto que impacta a la región, impacta también en Irán. En Irán tenemos población de origen azerbaiyano importante, se habla de 20 millones de iraníes, ciudadanos iraníes de origen azerbaiyano que residen principalmente en el norte, aunque hay población importante en Teherán. Es un conflicto que impacta en Turquía internamente. Les pongo un ejemplo, los barrios donde residen armenios en Estambul están siendo, digamos, objeto de asedio, de burlas, de intimidación por parte de ciudadanos turcos. Entonces no es un conflicto que se resuelva solo en Nagorno-Karabaj. Y del lado de la derecha les puse una de las narrativas a las que nos enfrentamos. Es cómo conciben los movimientos nacionales el territorio, ¿ok? Más allá de lo que diga el derecho internacional, para la narrativa armenia son territorios que son su homeland, ¿ok? Y ahí vamos a empezar un poco el tema del día de hoy, ¿no? Aquí les pongo dos sugerencias de libros. El primero es El derecho a la autodeterminación en el Cáucaso del Sur, que no solo habla de Nagorno-Karabaj, en el Cáucaso, muchachos, como vamos a ver en los mapas que siguen, hay también situaciones complejas de autodeterminación en Abjasia, en Osetia y en un segundo nivel en Absaria, son zonas separatistas de Georgia, y abajo un libro que habla, hay que apagar los micrófonos, por favor. ¿Es el mío? Sí, ahí está. Otro libro que habla un poco de este tema, ¿no? La zona del Cáucaso, muchachos, la zona del Cáucaso del Sur transitó a la independencia a principios de los 90 del siglo XX, después de un periodo largo soviético donde se configura el tema que nos reúne el día de hoy. En el caso del conflicto de Nagorno-Karabaj, aquí hay unos puntos que quiero que sean la base de nuestra plática de hoy. Yo creo que es un conflicto que se puede analizar en donde dos principios de derecho internacional se enfrentan. Por un lado, el derecho a la autodeterminación nacional, que está consagrado en el derecho internacional. Ese principio, en este caso, está chocando con otro principio muy importante que es el derecho a la soberanía e integridad territorial de los estados. Del lado armenio y del lado de Nagorno-Karabaj, o la República de Artsaj, que es una república autodeclarada, que es el nombre armenio para Nagorno-Karabaj, Artsaj, el derecho que debe primar es la autodeterminación. Del lado de Azerbaiyán, el derecho que debe primar es el derecho a la soberanía e integridad territorial de los estados. Ese es el primer punto importante. El segundo punto importante para mí para reflexionar este conflicto es que estamos ante dos sociedades civiles que están traumatizadas por un largo conflicto y con memorias históricas enfrentadas. Este es un punto importantísimo. La sociedad civil armenia y azerbaiyana han sido traumatizadas por este conflicto que se alarga en el tiempo, a más de 30 años, en la forma como lo conocemos hoy. Esto es importante.
El conflicto ha mutado a lo largo del tiempo, pero en la forma que tenemos hoy, de 1994 al día de hoy, tenemos un conflicto que enfrenta a sociedades con memorias históricas enfrentadas, ¿ok? Van a poder ustedes empezar a reflexionar sobre otros conflictos que tienen similitudes con este que estamos narrando. El tercer punto, que tiene que ver con el segundo, estamos hablando de identidades nacionales, la armenia, la azerbaiyana y por supuesto la de Nagorno-Karabaj, que están profundamente marcadas por la guerra y el conflicto. Muy similar en un periodo anterior a las sociedades israelíes y del mundo árabe que estaban constantemente en guerra, ¿ok? En este caso tenemos identidades nacionales que están muy marcadas, muy delimitadas por el conflicto. Yo estuve en Azerbaiyán en 2014, estuve ahí un tiempo, y de verdad era imposible no hablar del tema. Todo el mundo te lo platicaba. El taxista, el hombre del hotel, el que me llevaba a las cosas que yo hacía de investigación en la universidad. Todo el tiempo el conflicto está en las noticias, en la televisión, en el periódico, o sea, es apabullante. Del lado armenio es igual. El cuarto punto es que estamos ante un conflicto donde las élites políticas han usado el conflicto para sus objetivos políticos particulares. ¿Ok? Eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, solo apúntenlo ahí. Y este es un conflicto que se da en una zona que tristemente en América Latina le estudiamos poco, pero es una zona en donde hay una alta diversidad étnica, lingüística y religiosa. Eso es lo que yo estudio. O sea, yo del Cáucaso estudio sus minorías, ¿ok? Incluso cuando empezó el conflicto, estaba escribiendo un artículo sobre los Batsvi, que es una minoría chiquitita que está desapareciendo en Georgia, y empezó el conflicto y todo el mundo le prestó atención. Ojalá esto haga que nos interesemos en la región del Cáucaso, que junto con los Balcanes son las zonas quizá de mayor diversidad y heterogeneidad lingüística, religiosa y étnica. ¿Ok? Déjame avanzar porque estoy en la computadora. Ahí estamos. Ya no cambió. No sé por qué no está cambiando el... Se oye todavía, ¿no? Sí, pero ahora no vamos a cambia, ponerte como anfitrión de vuelta. Puede ser por no eso. cambia la presentación. Sí, yo creo que es eso, porque no cambia Sí, la presentación. Disculpen ahí, siempre en Zoom. ahí te ponemos como, A ver. ahí te ponemos como anfitrión de vuelta. No, Ahí va. no lo cambio. Ahí va, me avisas. Ahí te puse como anfitrión. Fíjate si Ahí está. cambia ahora. Ahí ya cambió. Esperemos un momento. Como ven en la siguiente diapositiva, muchachos, ya en términos políticos, estamos ante un conflicto que se inserta en la formación del Estado-Nación posterior a la disolución de la Unión Soviética. Ahorita va a regresar. Es lógico que en este contexto estemos constantemente bombardeados aquí en América Latina y en el mundo con narrativas históricas politizadas y exclusivistas. Y ahí ustedes van a escuchar del lado armenio, del lado azerbaiyano, es que este territorio siempre ha sido nuestro, es que los otros no existen, no tienen derecho. Esas son narrativas politizadas y falsas, ¿ok? Falsas en el sentido histórico, pero sentidas profundamente por las sociedades, ¿ok? La región, además de todo lo complicado de anterior, es una zona muy influenciada, muy intervenida de manera directa e indirecta por potencias. Esto es algo histórico del Cáucaso. Siempre desde el siglo XVI en adelante, la zona ha sido territorio de disputa de imperios. En el siglo XVI teníamos un imperio ruso por el norte, un imperio otomano por el oeste y un imperio persa por el sur que se disputaron en la zona de la hegemonía, ¿ok? Entonces es constante que sean conflictos muy intervenidos por potencias exteriores, ¿ok? A lo anterior se suma una debilidad e indiferencia de actores internacionales, como la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos. No siempre ha sido así. La década de los 90, la Unión Europea fue muy activa en el Cáucaso, invirtió mucho presupuesto en empoderar a sociedades civiles, pero realmente hoy las vemos totalmente débiles ante lo que está pasando, más allá de los comunicados, exhortos, etcétera, etcétera, no tienen gran incidencia. Hay un grupo, el grupo de Minsk, que ahorita lo vamos a analizar, que en teoría es quien lleva las negociaciones, pero han estado bastante estancadas, ¿ok?
Todo lo anterior, muchachos, nos lleva a una región del Cáucaso donde no hay integración regional, ni económica, hay muy poca interacción económica entre los tres países independientes del Cáucaso, ¿ok? Estos dos libros que les menciono no son difíciles de conseguir. El de la izquierda, el de Broers, es un libro muy importante porque nos narra cómo los armenios y azerbaiyanos han ido desarrollando un antagonismo muy fuerte en los últimos 30 años. Insisto, no son odios antiguos, no es un conflicto religioso, es un conflicto nacional que se ha ido exacerbando. Y del lado derecho, muchachos, lo que ustedes ven ahí, es un libro que para mí es básico. O sea, si ustedes quieren empezar a estudiar Medio Oriente, este es el primer libro que deberían leer, de Thomas de Waal, The Caucasus An Introduction. Lo pueden conseguir en librerías. Yo sé que en Argentina está la cosa difícil. Yo tengo algunos PDFs, me escriben, me mandan un mensaje, lo que sea, y se los mando con gusto en PDF. No se va a enojar ni Thomas de Waal ni Lawrence de Breuer porque se los pase, pues ahí me avisan. Tampoco vayan y les digan, ¿no? Pero se los paso, ¿ok? Aquí vemos la región, ven el mapa que se va a presentar ahorita, va un poquito lento el cambio de, ahorita vamos a ver un mapa de la región para ubicarnos en donde creo que es importante, que es una región geográficamente sensible, es una zona, como Thomas de Waal la llama, una zona sísmica en términos geopolíticos, ahí inciden intereses muy fuertes, no ha cambiado, no sé por qué no cambia. Lucio, ahí va, ahí estamos. Vean, la zona que nos atañe es ese pedacito que ven en verde, rojo, amarillo, como naranja. Es una zona que es un nudo, porque históricamente ha conectado, en términos comerciales, en términos también étnicos, lo que es Asia Central, ahí ustedes ven ahí con Kazajstán, Uzbekistán, otro hueco en nuestros programas de estudio de América Latina. No sabemos nada del Asia Central, tenemos muy pocos investigadores, hay poco presupuesto, es una pena, pero bueno, ahí está. Ahí ustedes en Argentina tienen gente interesante, Paulo Bota, por ejemplo, ahí lo pueden buscar, pero el Cáucaso es ese nudo que conecta Asia Central, hacia Medio Oriente, y del norte al sur, ustedes tienen a Rusia e Irán. Entonces ven, es un, como les decía, es el nudo del Cáucaso, que además, ya se dejó de compartir, y veo a Micaela ahí. Hola Micaela, déjenme ver por qué se dejó de compartir. O ponga usted, Lucio, la presentación. Mucho problema ahora acá. Ahí va otra vez. Mientras se conecta, ahí está. Ahora vuélvanme a dejar compartir, Lucio. Preguntas hasta acá, muchachos, mientras pongo la presentación, sin problema. ¿Alguna pregunta mientras aparece? No, se ve claramente cómo influyen tres potencias regionales, como son Turquía, Irán y Rusia, ¿no? La otra cuenta, Lucio, actíveme como, no la que me activó la otra. La otra. No. Ahora, la interferencia de las potencias exteriores, muchachos, no siempre o casi nunca responde a intereses de los locales. O sea, la intervención que hoy vemos de Turquía responde a lógicas internas y regionales turcas, no a favor de los locales. Aquí tendría que venir un actor más bien un poco más desinteresado a mediar entre las partes, y es lo que no ha pasado. Rusia, por ejemplo, considera que esta es una zona, no digo que exclusiva, pero sí es una zona en donde ellos deberían operar, digamos, más libremente, y esto nos está dando. Si quiere, Lucio, vamos a ser más fácil. Ponga usted la presentación y yo le voy diciendo, porque no se está pudiendo. Me está sacando. Y no me deja compartir, además. Póngalo usted y ahí lo vemos. Y yo nada más hablo. Dale, Todavía nos falta mucho para ser expertos de Zoom. Ahí eres Juventud, que es anfitrión, va a ponerla. Ahí tiene la presentación. Igual de mientras podemos, sí, seguir haciendo preguntas. Ahora, la región del Cáucaso, muchachos, ha sido no solo impactada en la modernidad por potencias exteriores, desde época moderna, digamos, siempre ha habido una influencia externa que lo condiciona, y eso es una pena porque la región no entra a sus dinámicas naturales, ¿me explico? Por eso
esa falta de integración entre los países es un problema para cualquier proceso de coexistencia entre las partes. Les pongo un ejemplo. Todos los proyectos que Azerbaiyán desarrolla sobre petróleo y gas no pasan por el territorio armenio, pasan a través de Georgia. Por ejemplo, hubo un proyecto, el proyecto Nabucco, que iba de Bakú hacia la zona de Turquía y brincaba a Armenia, ¿ok? O el BTC, el Bakú, Tiflis, Ceyhan, que es una ciudad en Turquía, que también es un oleoducto que también brincaba al territorio armenio. Eso ha puesto a la República de Armenia y a Nagorno-Karabaj en una situación económica bastante precaria que aumenta su dependencia hacia Rusia, ¿ok? Allá lo va a poner usted. Sí, ahí estamos poniendo, va medio lento, pero ya estamos poniéndolo. Ahí vamos. Quería aprovechar y preguntarte sobre Nagorno-Karabaj, si hay algún recurso económico importante en ese territorio. Bueno, hay materias primas, es una zona bastante boscosa, pero no estamos hablando de que haya grandes yacimientos de petróleo ahí, no hay grandes yacimientos de gas. Estamos ante un caso en donde la zona es importante por motivos históricos, ¿no? Y que se ha fomentado una narrativa sobre la cual la zona es exclusiva de. Ahora, si Armenia y Nagorno-Karabaj entraran en dinámicas regionales, la zona de Nagorno-Karabaj se vería beneficiada por muchos de los proyectos de integración de la zona, porque lo más obvio sería integrar oleoductos, gasoductos, corredores comerciales, no a través de Georgia, que es por arriba, sino a través de Armenia, ¿no? Eso hay debates que vamos a ver ahora que hablan de que Rusia no está tan interesada en que la zona de Nagorno-Karabaj con Armenia, con Georgia y con Azerbaiyán sea una zona, digamos, más independiente en temas económicos, ¿ok? ¿Sí se veía la presentación? Porque el Ahí mapa que ya, sigue es importante que lo sí, veamos solos, porque ahí la claro, zona nos va a quedar clarita. claro. O sea, más bien el problema no pasa por recursos económicos, ¿no? No, no es que no haya recursos económicos, yo no creo que es el motivador del conflicto, el control. Yo sé que se ha pensado así por Medio Oriente, ¿no? Donde los conflictos parece que los dicta siempre, digamos, un interés de influencia geopolítica. Sí, preguntan que si las potencias que he mencionado están en el conflicto. Sí, oye, Turquía rompe el molde del conflicto porque ha intervenido directamente a favor de Azerbaiyán, un país con el que comparte ser parte del mundo túrquico, aunque los turcos son musulmanes sunitas y los azerbaiyanos son musulmanes shias, comparten el origen étnico, no son los únicos países túrquicos, hay un montón de países en Asia Central que es de origen túrquico, y desde ahí hay una alianza estratégica entre Turquía y Azerbaiyán, que ahorita que pongamos el mapa van a ver que es importante lo que estamos hablando de la intervención turca. No sé, todavía no sale el mapa, pero bueno, si no se las voy a describir, es que no se puede, Lucio, ahí el mapa. Ahí estamos poniendo el mapa, pero está medio lenta la computadora. Va a tardar unos 2 minutos más, creo. Ya sé que Bueno, es importante. no, sigamos, ahorita vemos. La zona del Cáucaso, muchachos, para avanzar se divide en dos. La zona del Cáucaso del Norte es una zona que todavía pertenece a la Federación de Rusia, ¿ok? Los conflictos que hay en el Cáucaso del Norte, en términos de derecho internacional, son conflictos internos de la Federación de Rusia. Ustedes conocen uno de los conflictos o han escuchado sobre uno de los conflictos del Cáucaso del Norte, y es el caso de Chechenia. La República de Chechenia es una república autónoma al interior de la Federación de Rusia que peleó 2 guerras contra Rusia, incluso para entender el poder que tiene Putin y cómo llegó al lugar que tiene, hay que entender que Putin lideró la Segunda Guerra Ruso-Chechena. La siguiente diapositiva, Lucio, ahí está. Lo que ven en amarillo, muchachos, es el Cáucaso del Norte. Ahí tienen a Dagestán, tienen a Chechenia, tienen Osetia del Norte, al lado tienen Ingusetia, Kabardino-Balkaria. Esa zona es, como les digo, los conflictos que hay ahí son conflictos internos de la Federación de Rusia. Sin embargo, los conflictos del Cáucaso del Sur, que está compuesto por Georgia, ahí lo ven, Georgia tiene 2 zonas separatistas, una es Osetia del Sur y la otra es Abjasia, que están hoy ocupadas por Rusia, por el ejército
ruso que ha desplazado población, etcétera, etcétera, pero hoy tenemos a Georgia, ¿no? Que además tiene otra región que no es tan independentista, pero sí ha tenido sus momentos de separación, que es Adsaria. Entonces, primer país del Cáucaso, la República de Georgia, que es cristiana, tiene tres zonas separatistas. Abajo tenemos Armenia, capital Yerevan. Armenia es un país también cristiano. La religión armenia es muy importante en la identidad armenia, juega un rol muy importante, pero Armenia reclama lo que ustedes ven en verde con rayitas. Eso es Nagorno-Karabaj, ¿ok? Nagorno-Karabaj es oficialmente una parte integral de Azerbaiyán, que es lo que vemos en verde. Azerbaiyán, capital Bakú, país musulmán shia, con población de 10 millones, Armenia tiene alrededor de 4 millones, Georgia tiene alrededor de 9, 10 millones, y la zona que ven ahí, que se dice Nakhchivan, ¿ya la ven? Como en color no blanco, pero clarito, es una república autónoma de Azerbaiyán que no tiene contacto territorial con Azerbaiyán, está separada, ¿ok? Entonces tenemos Nakhchivan, República Autónoma de Azerbaiyán, tenemos Nagorno-Karabaj, una república independiente de facto, pero no de jure, que es discutida por Armenia y por Azerbaiyán, y ahí vemos a los tres países poderosos, ¿no? Arriba Rusia, Turquía por la izquierda, Irán abajo. La que sigue, Lucio, por favor. Rapidísimo la historia, muchachos. La historia, una cosa es el hecho histórico, muchachos, y otra cosa es la narrativa nacional. En otras palabras, muchachos, estamos acostumbrados a escuchar narrativas nacionales y no saber el hecho histórico. Las narrativas nacionales de este y cualquier conflicto son un proceso o son resultado de un proceso de selección, repetición y negación de hechos históricos. En el conflicto palestino-israelí, en el conflicto entre turcos y kurdos, en el conflicto interno sirio, en cualquier conflicto de Medio Oriente y del Cáucaso, muchachos, tenemos que tener mucho cuidado en saber si estamos leyendo narrativas nacionales o hechos históricos. Yo aquí les muestro hechos históricos que van a jugar un rol importante, ¿no? Lo que ven ahí, en el 301, en el siglo IV, tanto armenios como georgianos se convirtieron al cristianismo, son naciones cristianas tempranas. El Islam va a llegar en el siglo VII, alrededor del 639, cuando los invasores árabes islámicos lleven la religión musulmán islámica al Cáucaso. Algunos, como los chechenos, los dagestanos, los azerbaiyanos, se van a convertir al Islam. En el siglo X, las tribus turcas de Oghuz, que venían migrando desde Mongolia, bajaron en el siglo IX y siglo X a asentarse en zonas del Cáucaso y partes de Medio Oriente. Por eso tenemos a los turcos en lo que era Anatolia, la actual Turquía, se asientan en el actual Azerbaiyán. Y ahí tenemos tres elementos importantes, ¿ok? Tenemos cristianismo en el lado armenio, en el lado georgiano, tenemos Islam y tenemos también en lo étnico tribus túrquicas, ¿ok? Como les pongo ahí, hay un líder que es el rey David, el constructor, va a establecer en ese periodo de tiempo el primer reino georgiano unificado. Pásale el siguiente, Lucio, porfa. Es muy rápido todo esto, me voy a saltar de la reina Tamar. Otro hecho importante es que en el siglo XIII, los mongoles, las invasiones mongolas que van a llegar también a Medio Oriente y destruir incluso ciudades como Bagdad, Damasco, etcétera, etcétera, también van a impactar el Cáucaso. Entonces, de 1223 a 1243, los mongoles conquistan el Cáucaso del Sur, ¿ok? Para el siglo XV hay una dinastía importante, la dinastía Haidar de Shirvanshah, en Bakú, que establece canatos, ¿ok? Esos canatos van a ser principados separados, ¿ok? Que guerrearán entre ellos y algo otras veces pactarán, ¿ok? Para el siglo XVIII, ahí les pongo, al siglo XVI, perdón, 1507, muy importante, 1501, los persas van a establecer el chiismo como la religión oficial. Y entonces así entendemos
que los azerbaiyanos que estaban bajo control persa en ese momento son shias, ¿ok? 1722 se termina la dinastía de los safávidas y reaparecen estos canatos autónomos que para la narrativa azerbaiyana son el origen de su identidad nacional, ¿no? La que sigue. Van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el conflicto? Pues todo, muchachos. Es imposible entender el conflicto sin una perspectiva histórica mínima, ¿ok? 1795, los persas destruyen la capital de Georgia, Tiflis, y establecen su control, y eso va a poner nerviosos a los rusos. Por lo tanto, en 1801, a inicios del siglo XIX, la Rusia zarista empieza a intervenir directamente en la zona, interviene en la zona de Georgia, de la actual Georgia, con el pretexto de proteger a los cristianos del Cáucaso de la agresión islámica persa. En 1828, un evento importantísimo, se dejó de ver ahí. En 1828, muchachos, se firma el Tratado de Turkmenchay, que establece la frontera entre el Imperio ruso por el norte y el Imperio persa en el sur. Esa delimitación, ese es muy importante, ese tratado, permite el control ruso de la zona del Cáucaso. Ahí lo ven ustedes más grandecito, ¿no? Ahí está firmándose el tratado en la imagen, ¿ok? En otras palabras, muchachos, a partir de 1828, el Cáucaso empieza a ser controlado por Rusia y empieza un proceso de cambio demográfico. La que sigue, Lucio, va a entender por qué es importante ese cambio demográfico. Ahí ven las fronteras, ¿no? Tener lo que hoy es Azerbaiyán, lo que hoy es Armenia, lo que hoy es Georgia, queda bajo control ruso, la parte del sur bajo el control persa y la parte del Imperio Otomano. La que sigue, Lucio, por favor. En 1834 hay un levantamiento muy importante del Imán Shamil, que es el líder nacional checheno, ¿ok? Es como una figura importante. Ahí está la rendición del Imán Shamil ante los rusos. De 1845 en adelante, hasta la revolución bolchevique, lo que tenemos en el Cáucaso es algo que parecido a lo que había en América Latina, virreyes. El zar enviaba a un virrey, representante suyo, a controlar el Cáucaso, ¿ok? En 1864 los rusos continúan su penetración en el Cáucaso, desplazando población, expulsan a los circasianos, destruyendo, es un genocidio, uno de los primeros genocidios que habría que estudiar es el de los circasianos, muchos de ellos huirán al Imperio Otomano. Los circasianos son habitantes nativos del Cáucaso que fueron destruidos por la Rusia zarista y se establecieron en países como Israel. Ahí les va un detalle. El capitán de la selección de fútbol de Israel es de origen circasiano, ¿ok? Hay circasianos en Jordania, hay circasianos en Turquía. ¿De dónde llegaron? Pues aquí les acabo de dar la respuesta, ¿ok? Todo lo anterior se va a complicar cuando se encuentre petróleo en la ciudad de Bakú y en el mar Caspio, ¿ok? De 1871 en adelante, las potencias occidentales como Inglaterra también empezarán a ver, y Alemania, la zona del Cáucaso como una zona atrayente. Y se empieza a construir el ferrocarril entre Bakú y Batumi. La que sigue, Lucio, por favor. Voy rápido para no aburrirlos. Ahí les sugiero otro libro de Nicholas Griffin, también es un libro importante para lo básico del Cáucaso. 1905 hay una guerra entre Armenia y los turcos, la guerra armenia-tártara, un levantamiento revolucionario en Georgia, pero de aquí me importa febrero de 1917, ya nos acercamos a la modernidad. Desde febrero de 1917 ya no hay influencia rusa zarista en el Cáucaso, hay un vacío de poder generado por la revolución o las manifestaciones populares en Rusia, ¿ok? Eso, muchachos, esto que voy a decir es súper importante. De 1917 a 1921 hay un vacío de poder en el Cáucaso porque los rusos se están retirando del Cáucaso y ahí es el primer periodo independiente de armenios, georgianos y azerbaiyanos. ¿Por qué les digo esto? Porque para armenios, azerbaiyanos y georgianos, cuando se volvieron independientes en 1994, fue la recuperación de su independencia. Una independencia que desde su perspectiva había sido robada por el régimen soviético, ¿ok? Entonces para ellos es una recuperación de una independencia que gozaron
en estos 3, 4 años de 1917 a 1921, ¿ok? La que sigue, Lucio, porfa. El 28 de abril de 1920, los bolcheviques toman Bakú y establecen el poder soviético en Azerbaiyán. Poco a poco, el control soviético de Georgia, de Armenia y Azerbaiyán va a ser, digamos, irreversible. 29 de noviembre, los bolcheviques toman Yerevan, capital de Armenia. La que sigue, Lucio, por favor. Y para 1921, 25 de febrero de 1921, los bolcheviques establecen su control en Georgia. En otras palabras, para 1921, ya no son los rusos zaristas los que controlan, sino los rusos bolcheviques que van a ver la zona como una zona en donde hay que aplicar el control soviético, ¿ok? 5 de julio de 1921. Fecha importantísima para nuestro tema de hoy. El 5 de julio de 1921, el Buró Soviético del Cáucaso, o sea, la institución, organización encargada de la administración del Cáucaso, en una decisión, digamos, de escritorio, porque no se les consultó a los locales, declara a Nagorno-Karabaj parte de Azerbaiyán. Ahí está el punto. Ahí está el inicio de nuestro conflicto que tenemos en el 2020. Una decisión de escritorio soviética establece que esa zona, que es mixta, donde hay armenios, hay azerbaiyanos, hay georgianos, porque no es cierta la narrativa nacional, no es que sea exclusiva, no era así el Cáucaso, no eran zonas exclusivas, era una zona muy diversa, como dije al inicio de la reflexión, que además tendía al sincretismo. El campeón de ajedrez Gary Kasparov es de origen armenio, judío y nació en Bakú. Hay nada más para que vean. ¿Ok? El 23 de octubre de 1921, la Rusia soviética y Turquía, una república de Turquía que estaba en una guerra de independencia, declaran con el Tratado de Kars su frontera. ¿Ok? La que sigue, Lucio, porfa. Esa decisión, muchachos, del 5 de julio de 1921, que acabamos de ver, desde la perspectiva armenia, es el inicio de la injusticia. ¿Ok? Desde la perspectiva armenia, esa decisión de ubicar a Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán es injusta. Desde la perspectiva de Azerbaiyán, es legal, ¿ok? Para Azerbaiyán, desde 1921, la zona es territorio y población de Azerbaiyán, ¿ok? Esta diapositiva me quiero detener aquí, ¿ok? Para la narrativa armenia, la narrativa nacional armenia, Nagorno-Karabaj ha sido parte de los reinos armenios desde el siglo IV. Por lo tanto, que en el siglo XX se le haya puesto bajo control azerbaiyano es una injusticia. El hecho histórico que se contrapone a la narrativa nacional nos indica que la zona de Nagorno-Karabaj no ha sido exclusiva de ninguna de las dos partes. Ahí ha habido diferentes reinos. Desde los albanos caucásicos, no tienen que ver con los albanos del Cáucaso son otros, los albanos caucásicos, los árabes, los mongoles, los turcos y los persas han gobernado e influido la región. ¿Ok? Rusia, como vimos, obtuvo el control de la región en el siglo XIX en adelante. ¿Ok? Y desde ahí en adelante los rusos fomentaron la inmigración de armenios al territorio de Nagorno-Karabaj, mientras expulsaba a población musulmana, como vimos en el caso de los circasianos. En otras palabras, en el siglo XIX, por influencia de Rusia, empezamos a ver un cambio demográfico, lo que ahora les llaman ingeniería demográfica, que altera la demografía de Nagorno-Karabaj. Aquí les pongo los datos, fíjense. La guerra de 1877 acelera el proceso por el cual aumenta el número de población armenia y disminuye el número de población musulmana. Ahí les pongo, fíjense. Del 8.4% de población que en Nagorno-Karabaj había de cristianos, para 1823 los armenios eran 34%. Para 1834 los armenios eran muchísimos más. O vean cómo va subiendo el número de armenios y va disminuyendo el número de musulmanes, de azerbaiyanos. Susan Goldenberg, en ese artículo que también lo tengo, el que lo quiera, usa mucha demografía, dice que a finales del siglo XIX ya los armenios habían pasado a ser el 53% de habitantes de Nagorno-Karabaj y los musulmanes el 45% de habitantes, ¿ok?
Esta gráfica, esta diapositiva es muy importante, muchachos, porque ahí está una de las partes del problema, ¿ok? Ha habido desplazamiento de población y ha habido llegada de población que no era nativa, ¿ok? Es artificial la creación de la mayoría poblacional. La que sigue, Lucio, porfa. Empezamos en la época, digamos, de transición. Aquí tenemos 3 personajes importantes que espero que conozcan, si no, se los voy a presentar, porque van a ser aquellos que van a transitar de la época soviética al periodo independiente. En otras palabras, son excomunistas, exsoviéticos, los que hacen la transición a la democracia. Arriba tenemos a Heydar Aliyev, papá del actual presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que de 1969 a 1982 va a ser jefe del Partido Comunista y después va a ser líder independentista, va a ser el segundo presidente de Azerbaiyán. En medio tenemos a Eduard Shevardnadze, muy famoso en Occidente, también va a pasar de ser jefe del Partido Comunista de Georgia a un líder independentista con la disolución de la Unión Soviética. ¿Ok? Y abajo tenemos a Karen Demirchan, que pasó de ser el jefe del Partido Comunista de Armenia a un líder independentista a principios de la década de los 90. La que sigue, Lucio, por favor. En 1987 hay una serie de pogroms y violencia, tanto en Bakú, en Sumgait, que les pongo la imagen, en Sumgait se comete un pogrom contra los armenios, pero quedémonos que de 1987 en adelante la violencia interétnica, o sea, enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos, se vuelve súper fuerte, ¿ok? El tema de Nagorno-Karabaj, digamos que toma su forma actual, cuando el 20 de febrero inicia la crisis, en 1988, se inicia la crisis de Nagorno-Karabaj, hay manifestaciones masivas de armenios en Yerevan exigiendo que la República, que Nagorno-Karabaj sea parte de la República de Armenia. Perdón, tengo un perrito muy ruidoso. Y el pogrom antiarmenio de Sumgait va a marcar y traumar a la población armenia, porque va a ser violentada, va a haber asesinatos por parte de azerbaiyanos contra armenios. La que sigue, Lucio. En 1988, en febrero, se llama se le conoce en términos académicos, el Festival de las Soberanías. Todo mundo quería romper con Moscú y establecerse como independiente. Abjazos, osetios, georgianos, armenios, en Nagorno-Karabaj, todo el mundo quería romper con el control soviético que ya se sentía débil y establecerse como una entidad independiente, ¿ok? En otras palabras, las entidades autónomas soviéticas exigían más poder, si no es que independencia. En noviembre del 88 hay manifestaciones en Bakú, muchos armenios huyen de Azerbaiyán y muchos azerbaiyanos huyen de Armenia, ¿ok? La naturaleza también se ceba en el conflicto. El 7 de diciembre del 88 hay un temblor en la ciudad armenia de Spitak que va a dejar 50,000 muertos y la ciudad completamente destruida. La que sigue, Lucio, por favor. En 1990 se inaugura con el Enero Negro en Bakú, mientras los azerbaiyanos ejecutan pogroms contra los armenios, las fuerzas rusas están matando y reprimiendo a azerbaiyanos, ¿ok? Entonces, como ven, ahí tenemos el patrón, o sea, armenios y azerbaiyanos enfrentados con una serie de violencia y los rusos interviniendo, ¿ok? En mayo de 1990, el movimiento nacional de oposición gana las elecciones en Armenia buscando todavía separarse más del control soviético. La que sigue. 1991, aquí aparecen algunos personajes importantes. Mutalibov, Ayaz Mutalibov, sería el primer presidente electo de Azerbaiyán. En octubre, Levon Ter-Petrosyan sería electo primer presidente de la Armenia independiente. Y el 31 de diciembre se termina la Unión Soviética y transitamos con este conflicto a cuestas y esta disputa territorial, transitamos al periodo independiente de las repúblicas del Cáucaso, cuando ya son independientes tanto de facto como de jure. Y ahí queda flotando el tema de Nagorno-Karabaj. La que sigue, Lucio.
En 1992, es un año muy importante, de enero a mayo, tropas azerbaiyanas ponen sitio a la capital de Nagorno-Karabaj, que se llama Stepanakert. En febrero, a finales de febrero, los armenios capturan una villa azerbaiyana en el pueblo de Joyali, matando a más de 600 personas. Para los azerbaiyanos ese es un genocidio y también marca su memoria colectiva sobre los armenios. Los armenios para los azerbaiyanos cometieron este genocidio. Para los armenios, los azerbaiyanos cometieron el pogrom de Sumgait, los persiguieron en Bakú, etcétera, etcétera, ¿ok? En mayo del 92, los armenios recuperan el pueblo de Shusha y de Lachin, lo ponen bajo control armenio, y de junio a agosto la ofensiva azerbaiyana captura casi todo Nagorno-Karabaj, pero esto se va a echar para atrás, la que sigue, Lucio, cuando en 1993, en abril, los armenios capturan la región azerbaiyana de Kelbahar. Turquía cierra, y hasta el día de hoy está cerrada la frontera entre Turquía y Armenia. Junio hay una rebelión en una ciudad que hoy está siendo bombardeada, la ciudad de Ganja, en Azerbaiyán. Junio y octubre los armenios recuperan y llegan a controlar completamente Nagorno-Karabaj, y lo que sigue es importante. Los armenios no solo hoy controlan Nagorno-Karabaj, los armenios también controlan 7 distritos que rodean Nagorno-Karabaj. Ahí les pongo los nombres de algunos, ¿no? Agdam, Fisuli, Yebrail, Kublati, Zangelan. Es en esos distritos, muchachos, donde están los enfrentamientos constantes entre armenios y azerbaiyanos, ¿ok? El 3 de octubre aparece Heydar Aliyev como presidente de Azerbaiyán, la que sigue. 1994 va a ser súper importante porque digamos que la guerra en forma, que empezó en el 88, terminará el 12 de mayo del 94 con un acuerdo de cese al fuego sobre Nagorno-Karabaj que dejaba lo que tenemos hoy, ¿ok? Territorio ocupado por Armenia, con población mayoritariamente armenia, y también 7 distritos muy poco poblados que también siguen siendo ocupados por Armenia. El 20 de septiembre del 94, Azerbaiyán empieza a tener un boom económico cuando firma el acuerdo del siglo, por el cual su industria petrolera, la petrolera de Azerbaiyán se llama SOCAR, pero la producción petrolera está muy ayudada por 7, que yo sepa 7, pueden ser hasta 9, Shell, la Exxon, la British Petroleum también, firmaron este acuerdo de explotación petrolera de los yacimientos de Azerbaiyán que permitió que el país tuviera mucho más poder económico que Armenia, ¿ok? La que sigue. Y aquí tenemos visualmente lo que existe, ¿no? Lo que ustedes ven en naranja, muchachos, es el territorio que Azerbaiyán controla. Es el cuerpo de Azerbaiyán más Nakhchivan, como su república autónoma. Lo que vemos en rojo es la zona de Nagorno-Karabaj, que se autodeclaró independiente con el nombre de la República de Artsaj, una declaración de independencia no reconocida por el mundo. Ni siquiera Armenia reconoce la independencia de la República de Artsaj. Y lo que tienen en gris son algunos de los distritos ocupados por Armenia. Técnicamente, muchachos, hoy Armenia es una potencia ocupante de territorio azerbaiyano. La que sigue. Aquí lo ven más visualmente, ¿no? Ahí Kelbahar, Lachin, Ubatli, Yebrail, Fisuli, Agdam, son las zonas que siguen ocupadas por Armenia. Detalle que a mí me gusta porque es un tema que yo estudio. En esa zona también había kurdos, los kurdos del Cáucaso, que fueron también, digamos, desplazados por este conflicto, ¿ok? Es un conflicto que tiene 1 millón de desplazados internos, muchachos. Es un conflicto importante, ¿ok? O sea, les estoy diciendo que este conflicto desplazó más gente que la primera guerra árabe-israelí, ¿ok? La que sigue. Y esta es una foto, no digo de ahora, pero digamos más actual, el 2 de octubre de este año. Ahí estaban los enfrentamientos, ¿no? Como ustedes ven, la zona de contacto es esta parte, digamos, no al interior de Azerbaiyán, de Nagorno-Karabaj, aunque en los últimos días se está hablando de bombardeos en poblaciones civiles dentro de Nagorno-Karabaj. También hay bombardeos desde Armenia hacia Azerbaiyán, en la zona de Ganja, como los dije hace ratito. Pero históricamente, muchachos, el último enfrentamiento había sido 2016, los enfrentamientos se limitaban a unos pequeños
contactos, un muerto, 2 muertos, 3 muertos, en esta zona que ahí están marcadas, ¿no? Talish, Fusuli, ¿ya lo ven? Agdara, Matagis, ahí es donde se está el enfrentamiento actual, ¿ok? La que sigue, Lucio, creo que ya es la última esta o la penúltima. Ah, bueno, para terminar, para empezar las preguntas y el debate, las preguntas que nos quedan, ¿no? ¿Cuál es el estatus político de Nagorno-Karabaj? El estatus político se mantiene irresoluble desde que Azerbaiyán se declaró independiente en el 91. ¿Por qué? Porque si bien es parte de Azerbaiyán para el derecho internacional, Azerbaiyán nunca ha ejercido el control sobre Nagorno-Karabaj, porque digamos que Azerbaiyán nació con la ocupación, ¿ok? El Nagorno-Karabaj está controlado de facto, no de jure, por la autodeclarada República de Artsaj. Esa República de Artsaj, como dije hace ratito, no es reconocida por ningún país, sí por algunas repúblicas como Abjasia, Osetia, pero digamos que en términos formales, ni Argentina, ni Chile, ni México reconocen a la República de Artsaj, ¿ok? Por eso les pongo ahí, Nagorno-Karabaj internacionalmente está reconocido como parte integral de Azerbaiyán, aunque el país no ha ejercido el control sobre la región desde 1991. Desde 1994, que fue el fin de la guerra, tanto Armenia como Azerbaiyán mantienen negociaciones esporádicas con el grupo de Minsk, donde está Francia, donde está Estados Unidos, donde está Rusia, o un grupo de Minsk de la OSCE que no ha dado ningún tipo de resultados. La que sigue, Lucio. Y hay resoluciones del Consejo de Seguridad, ahí les pongo los números, lo pueden consultar en internet. La presentación Lucio se la tiene, se la piden, se las manda, la 822, la 853, la 874 y 884 hablan de Nagorno-Karabaj como parte integral de Azerbaiyán. Incluso el Parliamentary Assembly of the Council of Europe, o su acrónimo PACE, tiene una resolución interesante, que es la 1416, que dice lo siguiente. Ahí está textual. Las fronteras de Azerbaiyán son internacionalmente reconocidas cuando el país logró su independencia en el 91. Considerables partes de Azerbaiyán siguen ocupadas por fuerzas armenias que siguen en control de Nagorno-Karabaj. La que sigue, Lucio. Tanto la sociedad armenia como la azerbaiyana, para cerrar, han desarrollado una narrativa dominante, exclusivista y maximalista que resulta ser mutuamente exclusiva sobre Nagorno-Karabaj, sin desarrollo de un mercado regional, sin proyectos conjuntos, por lo tanto, sin motivación suficiente para abandonar estas narrativas radicales y maximalistas y sin injerencia externa que ayude a la resolución del conflicto. La injerencia externa que históricamente ha habido en el Cáucaso no ha sido positiva, ha sido para incidir por sus intereses particulares, ¿no? La que sigue, Lucio, creo que queda una, o esta es la última. Aquí hay libros muy importantes. Este es del 2018, Europe's Next Avoidable War, no la evitó, pero es una serie de artículos sobre Nagorno-Karabaj, y el libro de la derecha, Armenia's Velvet Revolution, es importante porque en el 2018 movimientos populares armenios derrocaron al régimen y lograron, de Armenia, de la República de Armenia, y lograron elecciones transparentes que llevaron a un cambio de poder con el actual líder de Armenia, que no ha logrado, digamos, establecer otra dinámica sobre Nagorno-Karabaj, pero fíjense, se cumplen casi 10 años de las revoluciones árabes, ¿no? Ninguna de ellas logró un cambio profundo de gobierno. La de Armenia, que fue bastante pacífica, sí lo hizo. Los invito a que estudien y lean sobre la revolución Velvet de Armenia del 2018. La que sigue, Lucio, creo que esta es la última, ahora sí. Bueno, yo hasta aquí llego. Yo no quería enfocarme en la actualidad porque esa la tienen ustedes en las noticias, podemos hablar de esa ahora, pero sí quería dar por lo menos flashazos de lo que es la historia de la zona, de lo que es la composición de la zona, el debate sobre el derecho internacional, ese debate sobre el derecho a la autodeterminación, que esgrime Armenia y la República de Artsaj por un lado, y el derecho a la soberanía e integridad territorial que esgrime Azerbaiyán. Preguntas, muchachos. Yo quiero contar de actualidad, o sea, de la guerra que está pasando actualmente.
Y este conflicto tiene muchas partes bélicas hace muchos años, ¿no? Recién ahora como que explotó, pero hasta hace muchos años el tema de los bombardeos, de la Bueno, frontera. es un conflicto que se ha definido como un conflicto congelado, es un mal término, es un conflicto que históricamente había sido de baja intensidad, con ciclos recurrentes de violencia, cese de hostilidades, negociaciones, otra vez violencia. O sea, era el ciclo que teníamos, ¿no? Lo que pasa actualmente, Lucio, es que nunca había sido con la intensidad que tenemos en estos últimos 10 días. Nunca habíamos tenido bombardeos así de cruentos hacia poblaciones civiles. Nunca se había intervenido así desde el lado turco. ¿Ok? Estamos hablando que hay mercenarios sirios que están peleando del lado de Azerbaiyán. ¿Ok? Entonces hay muchos componentes únicos en este conflicto actual, en esta ronda de conflictos, que nos hacen pensar que este conflicto, si no se logró manejar cuando era de baja intensidad, lo más probable es que entremos en una etapa en donde desde Ankara también se decidan las cosas. Y eso es bien peligroso. Tenemos una Turquía, muchachos, muy activa regionalmente. O sea, hoy Turquía es un actor, en mi opinión, negativo en Libia, en Siria, en Irak, muy agresivo en el Mediterráneo contra Grecia, contra Chipre, contra Israel en su retórica, apoyando movimientos como Hamas. O sea, Turquía hoy está siendo un actor regional, digamos, que incide en los conflictos para ser parte de las negociaciones posteriores. Piensen en Siria. ¿Quién está resolviendo Siria? Uno de los actores que está definiendo Siria es Turquía. ¿Por qué? Porque intervino. ¿Ok? Turquía está interviniendo para ser un actor a mediano plazo al cual se tenga que consultar sobre cómo solucionar el conflicto, pero el conflicto no va a tener solución si seguimos transitando en las dos narrativas excluyentes. ¿Ok? Que dicen que esto siempre ha sido mío y solo es mío, o siempre ha sido del otro y siempre del otro y nunca ha sido así, como creo que lo presenté con la presentación, ¿no? Preguntas Eh, ahí. Perdón que siga preguntando yo. Eh, También quería saber sobre la posición que adopta Irán. Sé que Irán es un país con mayoría chiita Uh-huh. y Azerbaiyán también tiene mayoría chiita. ¿A qué se debe que Irán tenga un apoyo hacia Armenia en este conflicto? Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que nos equivocamos en pensar que las relaciones diplomáticas y bilaterales son como un matrimonio, ¿no? O sea, no es que Irán esté casado con Armenia, tampoco es que Rusia esté casado con Armenia. O sea, cada uno establece sus relaciones, digamos, lo más cordial que puede con los dos. Irán no es enemigo de Azerbaiyán. O sea, Irán es un actor más que cuida su balance de influencia, ¿no? Eh, es complicado entender a Irán. Irán fue muy activo en las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán en su momento. Después Irán fue dejado un poco en segundo plano, pero hoy Irán está transitando bastante silencioso en el conflicto, ¿no? Quizá para bien, ¿no? Eh, Ahí preguntó alguien en el chat, a ver, tú léemela, no la leí. O yo la veo aquí, ¿cómo se ve acá? Aquí hay 3 preguntas, a ver, chat. Pregunta Sandra, hablaste del ingreso de sirios en el conflicto. ¿ISIS está involucrado en estos grupos como parte de su intención del Gran Califato? No creo que se entienda desde ahí. Hay que entenderlo, Sandra, desde la perspectiva de que Turquía ha entendido que para evitar bajas de su ejército, tanto en Siria como en Libia, como en el norte de Irak, lo mejor que puede tener es contratar mercenarios. Esos mercenarios cargan con el trabajo de la guerra, ¿me explico? Es una manera de incidir de bajo costo para Turquía. Esta movilización de mercenarios sirios nunca había pasado en el conflicto. Se habían movilizado mercenarios chechenos, afganos, pakistaníes en algún momento de la historia, pero digamos que el uso que hace Turquía de estos mercenarios sirios, radicales, no creo que sea desde ISIS. Yo creo que al contrario, Turquía los controla bastante bien, ¿no? Eh, Ahí preguntaba alguien que ya no alcancé. Ahí preguntan dos preguntas ¿Cuánto de iguales. verdad? Sí.
Sí. Dice Norma, ¿no? De Israel. Sí, Israel tiene una relación bilateral con Azerbaiyán desde hace 25 años. Entre otras cosas, una relación bilateral no solo es para armarse, es parte de la negociación, ¿no? Israel no solo le vende armas a Azerbaiyán, le vende también tecnología agrícola, le vende otras cosas, ¿no? Y Azerbaiyán le vende petróleo a Israel. 25 años de relación. Netanyahu viajó en algún momento a Azerbaiyán. Lieberman viajó a Azerbaiyán. O sea, hay que empezar a pensar a Israel, en mi opinión, como un país más que establece relaciones bilaterales. Desde ahí vean su acercamiento a los Emiratos. O sea, podemos discutir sobre la ocupación, pero yo creo que todo país tiene derecho a sus relaciones bilaterales. Ahora bien, hay que reflexionar qué piensa y preguntarnos qué piensa la sociedad israelí de que armas de su gobierno estén siendo hoy utilizados para atacar civiles en Nagorno-Karabaj. Les pongo un ejemplo. Los canadienses ya lograron que su gobierno deje de venderle armas a Azerbaiyán por su uso contra civiles. Cuidado con lo que estoy diciendo. Porque ustedes van a decir, no, es que Azerbaiyán lo está haciendo por sí, pero Israel también tiene ahí, va a salir raspado de esto, ¿no? Porque sí, sí es verdad que Israel provee de armas, drones, algún tipo más de tecnología militar, no soy experto en el tema, pero es una relación larga, digo 25 años, ¿no? Es lo mismo que pregunta Eduardo, ¿no? Mira, aquí la venta de armas no es un tema que yo estudie, pero aquí están todos metidos, ¿ok? Aquí hay, Rusia vende armas a Azerbaiyán, Rusia vende armas a Armenia, Israel vende armas a Azerbaiyán, Alemania vende armas a Azerbaiyán, Canadá, Estados Unidos, o sea, la carrera armamentista que tiene el Cáucaso es trágica, muchachos, porque el gasto militar que tiene Azerbaiyán en relación a su porcentaje del PIB es brutal. O sea, hay momentos de la historia que Azerbaiyán ha destinado 4, 5, 6% del PIB en comprar armamento. Y Armenia también. Armenia, un país muy pobre, que tiene una situación geográfica bien complicada, también entró en una carrera armamentista. Y es lo trágico, ¿no? Que donde tú pones un peso, no lo pusiste en otro lado. Entonces, mientras estas sociedades sigan armándose, lo más probable es que el enfrentamiento sea la opción para resolver el conflicto. No te armas tú nada más para no usarlas, ¿no? Ahora, yo creo que Azerbaiyán lo que quiere es recuperar algo del territorio, a lo mejor algunos de los distritos que rodean Nagorno-Karabaj, porque ya estamos a más de 10 días del conflicto, muchachos. Azerbaiyán no puede retirarse sin alguna victoria, ¿me explico? No recuperar Nagorno-Karabaj, que es imposible, pero lograr por lo menos la activación de negociaciones serias y demostrar a su sociedad que está también muy militarizada. Miren, les mando videos, ¿no? Hay videos en donde se aplaude los ataques a civiles armenios. O sea, está muy grave esta exacerbación, esta carrera militarista de la zona, pero ¿cómo se desató el conflicto actual? Con ataque de Azerbaiyán. O sea, quien disparó primero fue Azerbaiyán, diciendo que las negociaciones estaban en un punto muerto y disparó el primer disparo, pero yo no diría que es un conflicto actual, es la reactivación de un viejo conflicto que toma diferentes formas, 2020, antes 2016, antes 2014, o sea, es el mismo conflicto que tiene periodos, como les decía, de violencia, cese al fuego, negociaciones, reactivación, ¿ok? ¿Cuál es la postura de Georgia hoy en día? Como un país que está en medio ¿Perdón? de los dos. ¿Cuál es la postura de Georgia? Como un país que está en el medio Bueno, del Georgia la tiene conflicto. difícil, al mismo tiempo es clave, ¿no? Georgia, si analizamos, Georgia es un país que se ha posicionado como un puente. O sea, mantiene una buena relación con Armenia, buena relación con Azerbaiyán, buena relación con Turquía, buena relación con Rusia, o lo menos mala con Rusia, después del 2008, es un puente. La política exterior de Georgia es eso, permitir el tráfico. Ahora, se está acusando a Georgia de permitir la pasada de armas a favor de Azerbaiyán, cuando Georgia oficialmente ha cerrado sus fronteras para que no transite ni armas ni guerrilleros, pero siguen entrando, como ahí pone Marcelo, ¿no? Siguen entrando guerrilleros al lado de Azerbaiyán. Ahí hay que criticar a Georgia, ¿no? No ha sido un actor honesto, porque oficialmente dice una cosa, pero en la realidad sigue permitiendo la llegada de armas y tropas a través de su territorio.
tanto terrestre como aéreo. Y el resultado de la guerra, ¿de qué manera puede influir en Medio Oriente? Yo no creo que sea una influencia directa en los conflictos de Medio Oriente. Por lo demás, Medio Oriente tiene otras preocupaciones múltiples, ¿no? Pero sí creo que puede llegar un punto en que Turquía tenga demasiados frentes abiertos, ¿no? O sea, entre Turquía más intervenga en más conflictos, por un lado busca, como decía, ser un hegemón, o sea, que él vaya decidiendo el futuro, pero también es desgastante, porque a Turquía no le está yendo bien en lo económico, la lira se está derrumbando, si es correcto lo que dice Marcelo, los drones turcos los opera Turquía, por eso ahí hay una pregunta, ¿eh? ¿Quién está usando a quién? Ankara, en mi opinión, Ankara está usando a Bakú, no lo está apoyando, digamos, de buena onda o como aliados. Turquía está utilizando a Bakú para inmiscuirse en el Cáucaso directamente y también para bajar el tono. Piensa tú, Marcelo, que todo lo que ha mandado de señales hacia afuera Erdogan también tienen que ver con la crisis profunda que tiene Turquía económica. O sea, el desempleo, la mala gestión de las finanzas de Turquía, hay muchas inversiones que han huido de Turquía, entonces es como una válvula de escape. También hay que entender la mentalidad turca, una mentalidad muy expansionista, una mentalidad que algunos han llamado neo-otomana, que dice que Turquía debe ser un actor importante, pero yo creo que la intervención de Turquía, no solo en este conflicto, la intervención de Turquía es muy negativa en los conflictos de Medio Oriente, o sea, mal. Pero bueno, tiene ahí sus académicos aliados que le aplauden todo y en Twitter lo blanquean a un régimen de verdad lamentable, ¿ok? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahí hay... Ah, bueno, antes de pasar a la de Eduardo. Erdogan lleva desde por lo menos 2012, 2013 estableciendo un regreso de Turquía hacia Medio Oriente. Eso te explica muchos de los enfrentamientos dialécticos con Israel, el apoyo a Hamas, el apoyo a los hermanos musulmanes en Egipto, que lo llevó a tener una mala relación con Egipto, el enfrentamiento con los sauditas. O sea, que los sauditas, los Emiratos, Bahrein, se anden moviendo como se están moviendo acercándose a Israel, también tiene que ver con que Turquía es una amenaza para ellos, ¿ok? ¿Rusia puede influir? Rusia siempre influye, Eduardo. O sea, Rusia es... ahora, hay otra manera de ver esto, ¿eh? Esto es un desafío por parte de Turquía a Rusia en el Cáucaso. Hay que ver cómo reacciona, ¿ok? Estados Unidos está difícil porque, en mi opinión, y yo no soy internacionalista, yo soy sociólogo, historiador, pero bueno, uno acaba hablando de esto sí o sí. Estados Unidos tiene una política de irse retirando de conflictos en los cuales la administración de Washington dice, no tengo nada que ganar. Piensa eso en Irak, piensa eso en Siria, piensa cómo ha pasado de puntillas en Libia, cómo realmente el cálculo de Estados Unidos es, esto me cuesta demasiado, me da poco, me muevo hacia otras áreas, y además Estados Unidos no tiene mucha injerencia actual. Sí la tuvo en la época de George Bush hijo, incluso George Bush hijo viajó a la zona, fue a Georgia, hay una calle en Georgia que se llama George Bush, habló de la libertad, etcétera, etcétera, pero actualmente con Trump va hacia atrás Estados Unidos en la zona. Marcelo pregunta lo de Santa Sofía. Fíjate, Marcelo, hay un proyecto que termina en el 2023. En el 2023 se cumplen 100 años de la República de Turquía. ¿Ok? Esto de convertir o reconvertir Hagia Sofía en una mezquita es parte de un proyecto más amplio, que es llegar a los 100 años de la República con otra Turquía. Lo puedes ver en las series de Netflix, en sus telenovelas, en lo que proyecta Turquía de sí mismo, es una recuperación del pasado otomano. Y dentro de la recuperación del pasado otomano estaba recuperar algunos espacios simbólicos, como lo es Hagia Sofía, que desde 1900, no me crean el año, 1934, por ahí, 35, por un decreto de Ataturk, se hizo que esto fuera un museo, pero digamos que Hagia Sofía es parte, como les decía, de un proyecto de llegar al 2023 presentando una Turquía más cercana a lo otomano. Yo
En el 2016 compilé un libro sobre Turquía. Debo tener los artículos que hablan de eso. Hay un amigo mío que se llama Federico Donelli, que habla del neo-otomanismo, lo describe súper bien. El que quiera, mándeme un mail o un Twitter o por WhatsApp, lo que ustedes quieran. Ahí Lucio les pasa mis contactos y les mando los artículos que hablan de eso, que es bien, bien interesante. Hay que entender más a la sociedad turca y al gobierno turco hacia dónde va, ¿no? Y esta idea nacionalista ¿Alguna otra de, pregunta? esta idea nacionalista de Turquía se está viendo en otros países de la región. La influencia de Turquía, claro, hoy Turquía es un No país que digo, técnicamente está invadiendo territorio sirio en el norte de Siria, ¿no? Está desplazando poblaciones kurda, está interviniendo en el norte de Irak en detrimento también de los kurdos, está directamente implicado en el conflicto de Libia, o sea, es un país que está verdaderamente muy activo en la región, yo creo que de manera negativa, algunos dirán que positiva, yo creo que para nada. Turquía presenta una cara muy agresiva, está tensando la relación con Estados Unidos también bien fuerte. Acuérdense de este líder religioso, Fethullah Gulen, que vive en Pensilvania, que Erdogan quería que lo mandaran, que lo extraditaran a Turquía para juzgarlo. O sea, Turquía, después del golpe, el intento de golpe de Estado, se ha vuelto súper agresiva también contra Occidente, ¿no? O sea, Erdogan llama a Europa de manera súper agresiva, acaba de decir ayer que países europeos fomentan la islamofobia, que, o sea, está prendiendo demasiados fuegos también para validarse internamente. ¿Y cómo crees que va a terminar esto en Turquía? Porque si tiene muchos enemigos como Estados Unidos, como Rusia, como toda Europa, Irán Lo que mismo. pasa es que, lo que pasa es que Turquía tiene una situación geográfica demasiado importante, ¿no? Tú piensas que mucha de la migración hacia Europa cruza por Turquía, llega a Grecia y entra hacia los Balcanes. Incluso la Unión Europea prometió paquetes económicos de miles de millones de euros hacia Turquía para encargarse de los refugiados. Turquía tiene más de 4 millones de refugiados, tanto de Siria como de Pakistán y otras partes, y eso también ha puesto a los europeos como muy precavidos hacia Turquía, por eso ahí llama la atención que no se le condene tan fácil. La posición de Europa con Turquía es bastante cautelosa, ¿no? O sea, pero siempre ha sido así, Eduardo. Yo creo que hay una, Bueno, no sé si mala recordemos que lectura. Turquía es parte de la OTAN mismo. Sí, que eso es increíble, ¿no? Ahí no vi quién Claro. habló, pero es increíble que un país de la OTAN esté haciendo esto tan impunemente, ¿no? O sea, era como para que lo corrieran o para que lo sancionaran, pero es complicado sancionar a Turquía. O sea, piensen ustedes que Turquía es un país muy involucrado comercialmente hacia Europa. O sea, el aeropuerto de Estambul es el tercer aeropuerto más importante de comercio hacia Europa. O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Y eso no solo es de ahora, muchachos, eso es histórico. Si hay un país que ha sido consentido por Occidente en Medio Oriente, no es Israel, es Turquía. A Turquía se le ha permitido todo tipo de crímenes a lo largo de su historia y ha salido impune. ¿Por qué? Porque la situación geográfica de Turquía es demasiado importante. Europa no, Europa hay que pensarlo como un, un gigante económico, como se dice, que es muy débil militarmente. Entonces, parece que Europa ha apostado por apaciguar a Turquía para no enfrentarse a Turquía. Ahí Merkel ha quedado bastante sola en este caso, también hay una crisis europea de liderazgos bastante profunda, militarmente Europa no juega el juego y realmente prefiere una Turquía apaciguada que una Turquía más agresiva, pero es lo que está consiguiendo, ¿no? Es lo que está gestando, es una Turquía cada vez más agresiva. Y es complicado, ¿no es cierto? Inclusive ahora Turquía inclusive está teniendo serios problemas con Grecia, lo dijiste con Israel. El tema grave pasa también por la cuestión mediterránea. Sí, el Mediterráneo. Y quiere imponer un verdadero imperio, y por eso también está muy metido en este tema con Azerbaiyán. Eso es lo que yo siento, ¿eh? Muchos frentes para unar un frente interno también muy difícil para el actual presidente. Sí, la situación del Mediterráneo Oriental es súper complicada porque hay derechos ahí de explotación marítima, de derecho del mar, que es bien complicado para mí, pero es correcto.
Es un poco lo que he intentado transmitir. Turquía hoy es un actor que pretende ser, digamos, quien lleva la batuta en muchos conflictos para posicionarse en la zona, y es complicado contener a Turquía. Es un país, como digo, geográficamente muy importante, con población muy amplia, con un ejército bastante importante, que además, tú piensas en Israel, ¿no? ¿Por qué Israel no ha cortado relaciones con Turquía con todo lo que ha pasado? Porque también Israel tiene dinámicas comerciales con Turquía bastante importantes. O sea, vamos a quitarnos esas narrativas de lo que dicen. En las prácticas, ni Turquía ha roto relaciones con Israel, ni Israel con Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía también es muy importante para Israel tenerlo en los menos malos términos que se pueda, ¿ok? Y eso lo percibe Erdogan. O sea, Erdogan ha sentido el miedo que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, y ha desafiado eso. Y además Turquía está desafiando hoy a Rusia. O sea, más allá de lo que he platicado hoy, la intervención de Turquía en el Cáucaso a favor de Azerbaiyán, como lo está haciendo, es un desafío para Moscú. Y Moscú se demostró bastante confundido. Y hasta hoy Rusia sigue sin ser clara en su respuesta, porque la decisión que tome Moscú le puede salir también cara a Rusia, que también está muy amplia en su esfera de influencia. Está metida en Siria, está ahora con el tema de Ucrania. O sea, tampoco Rusia la tiene tan sencilla, ¿no? Gracias, Manuel. No, ustedes. Cualquier PDF, si quieren algún tema, tengo montones de libros, tengo montones de artículos. También es importante que yo uso Twitter porque he encontrado en Twitter a cuentas muy importantes e interesantes sobre el Cáucaso. Si alguien tiene Twitter, ahí me manda un mensajito y le presento cuentas que pueden seguir para estar actualizados sobre el Cáucaso en general y sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj en particular. Hay periodistas, el mismo Thomas de Wall, uno de los profesores que les mostré, es muy activo en Twitter, también Lawrence Bryers. Hay varios académicos que hoy están viendo en Twitter una manera de informarnos, de una mejor manera de lo que pasa en un conflicto que nuestra academia no tiene la capacidad. Yo no soy experto en esto, yo soy un latinoamericano que se interesa en minorías y por eso estudio el Cáucaso, pero nos falta mucho todavía académicamente acá sobre este tema, ¿no? No hacemos preguntas para Manuel. Sí, diga. ¿Tengo preguntas? No sé. Bueno, Manuel, quería agradecerte mucho por haber estado hoy acá. El conflicto, como bueno, bien me imaginé y bien nos contaste, es un conflicto muy difícil de entender. Y de esta manera, de haber aprendido un poco de historia, de actualidad, creo que estamos capacitados para un poco hablar sobre el conflicto. También gracias a todas las comunidades que se unieron para esta charla, a Yole Madeja en Corrientes, a Jut Israel Lanús, Shad Babait, bueno, Eretz Juventud, me falta alguien más, a Tid y Seirim. Y bueno, cualquiera que tenga el número de Manuel, que me lo pida a mí, o a Instagram de Eretz Juventud, que les paso el contacto para que le pida material, que el material que tiene es impresionante, los libros, las presentaciones. Con gusto, muchachos, y gracias por invitarme. Que estén todos muy bien. Gracias, querido. Nos vemos. Saludos.